Hola, soy Jesús Robledo y soy parte del equipo de IAPM. Hoy la Biblia es sencilla. Leeremos el capítulo 5 del libro de los Hechos. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Safira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. El libro de los Hechos nos cuenta el día a día de los apóstoles, el día a día de esa comunidad, pero no nos cuenta todas las cosas, nos cuenta algunas que son relevantes pero ocurrirían muchas más posiblemente. Recordar que los seguidores de Jesús en el capítulo anterior vendían sus posesiones, algunos de ellos vendían sus posesiones y las ponían al servicio de los apóstoles. Entre ellos uno de los que vendió su posesión era José de Chipre, que luego llamarían Bernabé. Pues en este caso son un matrimonio que han vendido una posesión y han apartado parte del dinero, se lo han guardado y parte lo han entregado como si fuese la totalidad de la venta. Ananías, le dijo Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? ¿Y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurre hacer esto? ¿Nos has mentido a los hombres? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La pregunta del apóstol Pedro es clave en esto, en esta historia que sucede. Satanás había llenado el corazón de Ananías. Pero, ¿por qué has permitido que Satanás lo llene? Ahí voy a leeros en diferentes versiones. En la versión de la palabra dice: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás te convenciera para mentir al Espíritu Santo? Y en la Reina Valera del 60 dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Vamos a ir un momento a leer Santiago 1, 14 y 15 para entender un poquitín mejor cómo funciona esto. De la misma manera lo voy a leer en diferentes versiones. Cada uno es puesto a prueba por su propia pasión desordenada, que lo arrastra, lo seduce. Semejante pasión concibe y da luz al pecado. Este, una vez cometido, origina la muerte. La Nueva Traducción Viviente dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Santiago 1, 14 y 15 en Nueva Biblia Viviente dice: al contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos que lo arrastran y seducen. Los malos deseos dan a luz el pecado. Después, cuando el pecado se desarrolla completamente, da a luz la muerte. La tentación comienza siempre con un mal deseo. Que si nosotros lo dejamos ahí en la mente, dándole vueltas, eso va creciendo como una pelota de nieve, que cada vez se hace más grande y nos seduce, nos atrae, nos empuja a realizarlo. Porque un deseo es un deseo, pero no es un hecho. Pero cuando tú lo dejas ahí almacenado en tu cabeza dándole vueltas, al final te arrastra a acometer el acto que has pensado. Y como dice en Romanos 6:23, y la paga de ese pecado, de ese acto, es la muerte. Así que cuidado con lo que deseas. Ganar dinero pareciendo que somos dadores es un error. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. El deseo de Ananías acabó con su muerte, literalmente. No fue una muerte espiritual, fue una muerte total. Y la muerte suele causar temor a los que observan. Siempre que se habla de la muerte, causa temor a la gente que hay alrededor. Con lo cual, eso fue lo sucedido en ese momento. Unas 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime,
preguntó Pedro, ¿vendiste el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor?, le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos los que se enteraron de estos sucesos. Aunque cuando nos casamos pasamos a ser una sola carne, eso no nos quita nuestra capacidad de pensar y separar lo malo de lo bueno, ni de ejercer nuestro derecho a decir esto no es correcto. Es cierto que en esa sociedad la esposa estaba sometida al esposo, pero ella se cayó, con lo cual el deseo de tener más también era de ella. Cuando uno ofrece algo, una ofrenda, quitar parte de eso, de algo que has decidido dar, es como que le estás robando parte de la ofrenda a Dios. Y en este caso no era solo un pecado del marido, sino que ellos se habían puesto de acuerdo para hacerlo. Por eso es importante que en las familias, cuando a veces se nos va la cabeza un poco y tenemos esos malos deseos, es bueno decirlos en voz alta y que nuestras parejas nos digan, eso no está bien, piénsatelo otra vez, o entra en cordura, porque acabas de salirte de la cordura y estás maquinando cosas que no deberían. En la comunión de ese matrimonio estamos para ayudarnos unos a otros, no simplemente para ir a lo malo, sino en la ayuda también está el decir eso no es correcto y decir lo que tenemos en el corazón, no simplemente absorberlo todo. Pensemos en las consecuencias antes de tomar una decisión y consultemos, y no solo a la pareja, si es necesario consultemos a las autoridades, a personas que tenemos alrededor de nosotros que nos van a ayudar y especialmente consultemos a Dios. Mejor eso que cometer errores que te aparten de Dios. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban, y seguían aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de los hombres y mujeres que hasta sacaban los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentados por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Muchas señales eran hechas, mucha gente era sanada. La sanidad de ese paralítico provocó persecución en el capítulo 3, en el capítulo 4, pero eso seguía aumentando. El hecho de que hemos visto que Ananías y Zafira fallecen al tratar de engañar al Espíritu Santo, eso le dio que la gente los respetase mucho más todavía. Y además el pueblo era bendecido. Recibían sanidades, milagros, prodigios, los tenían en muy alta estima y muchas personas acudían a ellos. Incluso ya empieza a darse que ya no es solo Jerusalén, sino de ciudades cercanas. Recordemos el texto que del inicio de Hechos 1:8, donde el Señor les dice a los apóstoles que esperen en Jerusalén hasta ser investidos del poder de Dios y que sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se empieza a dar que personas de alrededor de Jerusalén empiezan a acudir y empieza a cumplirse esa promesa que Jesús les había dado. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero en la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Id, les dijo, presentaos en el templo y comunicad al pueblo
todo este mensaje de vida. Al haber tantas conversiones, tanta gente que seguía a los apóstoles, los líderes religiosos empezaron a sentir envidia. Eso es lógico. Y lo que hicieron fue ejercer su poder, su autoridad y meterlos en la cárcel. Pero Dios prometió estar con ellos, acompañarlos siempre, todos los días de su vida, incluso cuando estuviesen en la cárcel. Y eso fue lo que hizo. Les envió un ángel en la noche, cuando estaban dentro de esa cárcel, para que les hablase y les diese fortaleza y dijese: ánimo, seguid predicando ese evangelio porque eso es lo que yo quiero. Y los sacó de la cárcel. Te voy a decir algo: si a mí me sacan de la cárcel por haber predicado el evangelio, no sé, hay que pensarse mucho el volver a predicar el evangelio, porque el miedo está de que te puedan volver a meter en la cárcel. Pero esta gente estaba llena del Espíritu Santo y eso hace la diferencia. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles, pero al llegar los guardianes a la cárcel no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe: encontramos la cárcel cerrada y con todas las medidas de seguridad y los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie dentro. Se fueron el Espíritu Santo les envía un ángel. Ellos salen de la cárcel. Los gobernantes, los líderes, se encuentran la cárcel vacía. Eso te tendría que hacer pensar. Yo he metido a alguien en la cárcel, todas las medidas de seguridad puestas, ahora no hay nadie. Gente que encima había sucedido milagros a través de ellos. Eso les tendría que haber hecho pensar que no eran gente común, no eran gente normal, sino que eran gente llena de Dios. Pero no pensaron eso, sino que fueron a averiguar qué estaba pasando, y ahora veremos en el texto siguiente cómo ellos siguen con su idea de que no hablen del Evangelio. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: mirad, los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Volvieron a capturarlos y llevarlos al concilio de las autoridades religiosas, que se supone que entenderían lo que estaba pasando, pero por alguna razón ellos no pensaron en Dios, pensaron en lo natural, en lo que estaba pasando. Gente que los estaba desobedeciendo y estaban predicando un evangelio que ellos no entendían. Con lo cual seguían ahí en sus 13, no había otra. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les recriminó: terminantemente os hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, vosotros habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y os habéis propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondió Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. ¿A quiénes hemos de obedecer? ¿A los hombres o a Dios? ¿Dónde estaba el poder? No hablaban de teoría, no hablaban de cosas que son religiosas o argumentos de hombres. Ellos estaban predicando un evangelio de poder.
Y los líderes religiosos estaban basándose en sus propias doctrinas, en lo que ellos habían establecido en la ley para poder controlar al pueblo, pero se les había descontrolado. La ciudad se había llenado de la palabra de Dios y en este momento pues ellos lo único que querían era hacer presión para que no se siguiese predicando el Evangelio. Pero estos hombres eran testigos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Eso no lo puede retener nadie. A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso en pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo: «Hombres de Israel, pensaos bien lo que estáis a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron, y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas, el Galileo, en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron». Se les calentó la cabeza cuando oyeron hablar a estos hombres de esa manera, con esa autoridad, gente que no eran líderes religiosos, y algunos incluso querían matarlos. Pero la sabiduría de Gamaliel, un hombre respetado, un hombre tranquilo, un hombre de paz, él dijo: «Vamos a pensarlo bien. Ha habido otros antes que Jesús que se han levantado diciendo ser alguien, pero al momento que se murieron sus seguidores se dispersaron». Él sigue diciendo: «En este caso os aconsejo que dejéis a estos hombres en paz, soltarlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podéis destruirlos y os encontraréis luchando contra Dios». Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y después de azotarlos les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso lo soltaron. Si algo es de origen humano, fracasará. Eso es así. Pero si es de origen divino, eso no lo retiene nadie, no lo puede parar nadie. La verdad es que las palabras de este hombre eran muy sabias y gracias a Dios los líderes religiosos reaccionaron bien, aunque los soltaron después de castigarlos, después de azotarlos. Los castigaron sin motivo ninguno, pero era la forma de hacer presión para que no se predicase el Evangelio. ¿Cómo reaccionas tú cuando las cosas se te ponen cuesta arriba, cuando te maltratan, cuando te presionan para que no prediques el Evangelio? Solo plantéatelo. Verso 41. Así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas que Jesús es el Mesías. Gozosos de sufrir, gozosos de ser azotados, gozosos de ser oprimidos. O están llenos del Espíritu Santo o están locos. Estos estaban llenos del Espíritu Santo y no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de salvación cada día. Eso es obediencia. Hacían exactamente lo que Jesús les dijo antes de ascender al cielo. Ni más ni menos. No sé si tienes alguna pregunta y que podamos contestar o ayudarte, pero si no, pues te animo a que escribas tus comentarios en las redes y nos puedas ayudar a mejorar cada día y poder, de alguna manera, que podamos leerlo juntos, toda esta palabra de forma sencilla. Adiós.